Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis y soy ingeniero civil. Primera parte de la introducción titulada El mito de Prometeo, del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Bisalbergi. Los videos subsecuentes sobre este libro y de otros libros que serán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio y la investigación en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español, publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar gratuitamente a gerardo-ferretis@hotmail.com. Solicito disculpas anticipadas por los errores que pudieran cometerse en este proyecto de apoyo a la educación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Introducción. El mito de Prometeo. El camino mejor y más fácil para llegar a comprender la naturaleza y las tareas de la educación es, quizás, el mito de Prometeo, tal y como se expone en el Protágoras de Platón. Helo aquí. Tal como en ese diálogo lo expone Protágoras mismo, cuando los dioses hubieron plasmado las estirpes animales, entregaron a Prometeo y a Epimeteo, que contribuyen convenientemente entre ellas todas aquellas cualidades de que debían estar provistas para sobrevivir. Epimeteo se encargó de la distribución. En el reparto dio a algunos la fuerza, pero no la velocidad. A otros, los más débiles, reservó la velocidad para que, ante el peligro, pudieran salvarse con la fuga. Concedió a unos armas naturales de ofensa o defensa y, a los que no, dotó de estas, sí de medios diversos que garantizasen su salvación. Dio a los pequeños alas para huir o cuevas subterráneas y escondrijos donde guarecerse. A los grandes, a los vigorosos, en su propia corpulencia aseguró su defensa. En una palabra, guardó un justo equilibrio en el reparto de facultades y dones, de modo que ninguna raza se viese obligada a desaparecer. Les distribuyó, además, espesas pelambreras y pieles muy gruesas, buena defensa contra el frío y el calor, y procuró a cada especie animal un alimento distinto, las hierbas de la tierra, o los frutos de los árboles, o las raíces, o bien, a algunos, la carne de los otros. Sin embargo, a los carnívoros les dio posteridad limitada, mientras que a sus víctimas concedió prole abundante, de forma de garantizar la continuidad de su especie. Ahora bien, Epimeteo, cuya sagacidad e inteligencia no eran perfectas, no cayó en la cuenta de que había gastado todas las facultades en los animales irracionales y de que el género humano había quedado sin equipar. En este punto llegó Prometeo a examinar la distribución hecha por Epimeteo y vio que, si bien todas las razas estaban convenientemente provistas para su conservación, el hombre estaba desnudo, descalzo y no tenía ni defensas contra la intemperie ni armas naturales. Fue entonces cuando Prometeo decidió robar a Hefestos y a Atenea el fuego y la habilidad mecánica, con el objeto de regalarlos al hombre. De este modo, con la habilidad mecánica y el fuego, el hombre entró en posesión de cuanto era preciso para protegerse y defenderse, así como de los instrumentos y las armas aptos para procurarse el alimento, de que había quedado desprovisto con la incauta distribución de Epimeteo. Gracias a la habilidad mecánica, el hombre pudo inventar los albergues, los vestidos, el calzado, así como los instrumentos y las armas para conseguir los alimentos. Además, dispuso del arte de emitir sonidos y palabras articuladas, y fue además el único entre los animales capaz, en cuanto partícipe de una habilidad divina, de honrar a los dioses y construir altares e imágenes de la divinidad. Pero así y todo, los hombres no tenían la vida asegurada porque vivían dispersos y no podían luchar ventajosamente contra las fieras.
Fue entonces cuando trataron de reunirse y fundar ciudades que les sirviesen de abrigo. Pero una vez reunidos, no poseyendo el arte político, es decir, de convivir, se ofendían unos a otros y pronto empezaron a dispersarse de nuevo y a perecer. Entonces, Zeus tuvo que intervenir para salvar por segunda vez al género humano de la dispersión, y para ello envió a Hermes a fin de que trajese a los hombres el respeto recíproco y la justicia, con objeto de que fuesen principios ordenadores de las humanas comunidades y crearan entre los ciudadanos lazos de solidaridad y concordia. Y, a diferencia de las artes mecánicas, que en modo alguno fueron dadas todas a todos, puesto que, por ejemplo, un solo médico basta para muchos que ignoran el arte de la medicina. Zeus dispuso que todos participaran del arte político, es decir, del respeto recíproco y de la justicia, y que quienes se negaran a participar de ellos fueran expulsados de la comunidad humana o condenados a muerte. El mito de Protágoras contiene algunas verdades importantes. Primera, que el género humano no puede sobrevivir sin el arte mecánico y sin el arte de la convivencia. Segunda, que estas artes, justamente por ser tales, es decir, artes y no instintos o impulsos naturales, deben ser aprendidas. Actualmente decimos que el hombre debe aprender las técnicas del uso de los objetos ya construidos y las técnicas de trabajo de los objetos por construir o producir, y que, asimismo, debe aprender a comportarse con los demás hombres de un modo que garantice la colaboración y la solidaridad, de acuerdo con lo que Platón denominaba el respeto recíproco y la justicia. Por consiguiente, el hombre tiene una infancia mucho más larga, relativamente a la duración de la vida, y fatigosa que la de los otros animales. También estos deben aprender el empleo de los órganos de que la naturaleza los ha dotado, y por tanto atraviesan todos más o menos un periodo de adiestramiento que corresponde a lo que es la educación en el hombre. Pero los animales entran rápidamente en posesión de las capacidades propias para conservarse, porque dichas capacidades, como observaba justamente Protágoras, están inscritas en su estructura orgánica, en los dones distribuidos por Epimeteo. Al hombre, por el contrario, el uso inmediato de sus órganos, por ejemplo, el aprender a ver, a moverse, a caminar, no le garantiza en modo alguno la vida. Necesita los dones de Prometeo y Zeus, las técnicas mecánicas y morales que exigen un adiestramiento mucho más largo y penoso. Y es de señalar que la adquisición de tales técnicas requiere el lenguaje, porque sin él no solo no podrían ser comunicadas de un hombre al otro, sino que no hubieran nacido ni se desarrollarían. En efecto, solo el uso del lenguaje permite las abstracciones y generalizaciones indispensables para la formación de las técnicas mismas. Una palabra o signo lingüístico no designa una cosa en particular, esta cosa, sino un objeto genérico que se define por su uso posible. Por ejemplo, las palabras hacha, flecha, arco no designan esta hacha, esta flecha, este arco, sino un hacha, una flecha y un arco cualesquiera, independientemente de su particular forma, tamaño, color, etc., que se definen por el uso particular para el que sirve. Cuando el niño aprende a hablar, no aprende a designar cada cosa con una palabra, como se cree comúnmente, sino que más bien aprende a identificar en las cosas, a través de las palabras, la posibilidad genérica de uso que las define. Por ejemplo, cuando la madre le dice, este es un tenedor, lo que le enseña no es tanto la palabra en sí misma, cuanto la relación existente entre la palabra y toda una serie de objetos, todos los tenedores posibles, cualesquiera que sean su forma, tamaño, material, etc., que se pueden definir por el uso común a que se destinan. Por lo tanto, Protágoras tenía razón de ligar el arte mecánico, o sea, las técnicas de uso y producción de los objetos, con el arte de la palabra, porque en verdad ninguno de los dos puede prescindir del otro.